Buenas noches, mi nombre es Argemiro Herrera Castro. En esta ocasión vamos a hablar de la tarea 3, analizar la interacción suelo-microorganismos-planta. Tenemos una presentación, diapositiva número 2. Explique en qué forma se lleva a cabo la fijación del nitrógeno en los nódulos radiculares de las leguminosas. Químicamente, la fijación del nitrógeno consiste en dividir el triple enlace del nitrógeno y reducirlo a amoníaco o amonio. El proceso se denomina a base de fijación del nitrógeno, teniendo en cuenta los dos átomos de la fórmula nitrógeno, y de esta manera se crea una asociación simbólica entre la planta y la bacteria. Es decir, la planta le aporta a la bacteria los hidratos de carbono que se generan en el proceso de adquirir el nitrógeno, y la bacteria le aporta el nitrógeno a la planta, que no puede adquirir por sí sola. Describiendo los nódulos radiculares, tenemos que son asociaciones simbióticas entre bacterias y plantas superiores. La más conocida es la de Rhizobium, con especies de leguminosas. Formación de los nódulos. Los rizobios, bacterias, entran en los pelos radiculares que se forman. Las bacterias degradan la pared y la penetra. El crecimiento del pelo se altera y se forma hacia adentro una estructura tubular llamada hebra de infección. La hebra se dirige a la base del pelo y a través de las paredes celulares va al interior del cordes. Las bacterias inducen la división celular en las células cortices, en las células corticales, que se vuelven meristémicas. Cuando los rizobios son liberados de las hebras de infección y penetran en las células radiculares, quedan envueltos por invaginaciones de la membrana plasmática de los pelos radiculares. Debido a la continua proliferación de bacteroides, rizobios desarrollados y las células corticales, se forman unos crecimientos tumorales que constituyen los nódulos. Esto lo dice Raven 2003. Vamos a la diapositiva número 5. Diga cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Es bien sabido que la fijación biológica del nitrógeno es mayor en las leguminosas que en cualquier otro tipo de plantas, y pueden cultivarse como cultivos comerciales o coberturas. Los cultivos de cobertura que realizan una fijación de nitrógeno en el suelo aportan múltiples beneficios. Estos son participan en la fijación biológica, protegen el suelo de la erosión cubriéndolo
o compactándolo con fuentes sistemas radiculares. Mejoran la fertilidad del suelo cuando se utilizan como abono verde. Retienen la humedad del suelo y ayudan en la gestión de malezas. Enfermedades en las plantas. Los nódulos que se forman después de la infección bacteriana consiste en una estructura que contiene regiones diferenciadas. En general están formados por tres tipos de tejidos: el tejido meristemático, el tejido vascular y el tejido parenquimático. Explique en qué forma y mediante qué mecanismos favorecen el crecimiento vegetal. A ver, la producción y síntesis de sideróforos es un compuesto que el A ver, continuamos. Expliquen qué forma y mediante qué mecanismos favorecen el crecimiento vegetal. Tenemos producción y síntesis de sideróforos. Es un compuesto quelante de hierro secretado por microorganismos. Solubilización de minerales, especialmente fósforo. Síntesis de fitohormonas. Síntesis de la enzima, y también tenemos efectos indirectos, biocontrol de fitopatógenos, desarrollo óptimo de raíces, reproducción de antibióticos, reducción de fierro, resistencia inducida, enzimas líticas de pared celular fungosa. ¿Cuáles son los tipos de estrés que afectan el crecimiento vegetal? Estrés por temperatura, altas y bajas temperaturas de igual forma. Estrés por la falta o el exceso de luz. Este factor genera estrés en las plantas. Estrés producido por infecciones de patógenos, plagas y virus. Llevan a la planta a la muerte cuando no es tratada. Estrés por ausencia o exceso de nutrientes. Estrés salino, que es el exceso de sal, estrés hídrico, falta de agua, y estrés mecánico. Conclusiones: tenemos la fijación biológica del nitrógeno. Es un concepto que hace referencia al uso de las plantas y bacterias para mantener unos niveles óptimos en el suelo, pues es uno de los tres nutrientes clave, junto con el potasio y el fósforo,
para el desarrollo de los cultivos, responsables del proceso de fotosíntesis y del contenido de clorofila. Esta fijación biológica del nitrógeno es importante en la agricultura porque aunque el aire atmosférico seco tiene un 78% de nitrógeno, las plantas no pueden consumirlo cuando deseen. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Grabando desde mi lugar de trabajo en estos momentos. Muchísimas gracias.